Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a Cristel López. Así que, ¿qué tal, Cristel? ¿Cómo está? Ay, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para este podcast. Estoy muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien, aquí todo bien. Y solo para hablar brevemente de su trayectoria académica, pues bueno, Cristel es astrofísica y sacó su licenciatura en física en la UVG, después sacó su maestría en Erasmus, igual en astrofísica, y después sacó su doctorado en Países Bajos en astrofísica. Entonces, bueno, si quieres, solo para comenzar, pues, pongámosle, bueno, para que la gente sepa esto, lo estamos repitiendo. Entonces, por ejemplo, tuvimos unos problemas técnicos, entonces puede ser que sientan que yo tengo como un antecedente un poco grande, pero pongámosle la vez pasada, hablamos un poco de que, por ejemplo, ahora usted se pasó de investigación en academia a investigación en industria. Entonces, pues es algo bien interesante porque, o sea, pongámosle, uno de lo que se imagina es como, bueno, seguramente la industria tiene como más recursos, todo es más eficiente y cosas así, pero por ejemplo, ¿usted cómo ha sentido este cambio? ¿Cómo ha sido esta nueva etapa para usted? Bueno, ha sido bastante diferente, la verdad, porque el tema en el que estoy trabajando ahora es totalmente diferente a lo que hice yo en el doctorado, ¿verdad? Está relacionado con física, pero es otra área de la física. Ahorita estoy trabajando más con electromagnetismo y óptica al mismo tiempo. Trabajamos con una tecnología que se llama óptica de electrones, en donde básicamente utilizamos el mecanismo de cómo funciona un telescopio que en vez de utilizar luz, utiliza rayos de electrones. Entonces, esa es la tecnología que estamos utilizando. Y es un cambio así totalmente diferente, pues porque en academia, tú como investigador, de alguna forma te estás haciendo tu propio nombre en el mundo. Entonces, la gente te conoce a ti como investigador y el tema en el que tú trabajas, ¿verdad? En academia, en la industria, perdón, tu nombre no importa, es el equipo. Entonces, Ah, ok, ok. realmente no importa quién hizo qué, sino que cuando tú vas a hablar con las personas encargadas del proyecto o con los consumidores, como les llamamos, decimos, el equipo hizo esto. Estas fueron las tareas que nos dejaron, estas fueron las tareas que completaron. ¿Quién lo hizo? No importa, es el equipo. Entonces, esa es hay que hacer como que un clic un switch en tu mente, decir, ok, ya no estoy haciéndome nombre por mi cuenta, sino que soy parte de un equipo y nosotros juntos como equipo y como empresa somos los encargados de dar un producto a la sociedad, por ponerlo así. Esa es como que la diferencia más grande, ¿verdad? Que Ajá. entre academia y la industria. Y la otra es que en academia, por lo menos en astrofísica, supongo que así es en las otras áreas también, tus logros, por ponerlo así, es el paper, el artículo científico, ¿verdad? Tú lo publicas y ahí es donde se mira lo que tú hiciste. En la industria, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, tenemos diferentes tareas que tenemos que hacer y casi que cada semana tenemos que completar ciertas tareas. Entonces tú tienes ese sentimiento de que estás logrando algo bastantes veces. Es como que, check, lo hice, lo hice. Porque Ajá. en la academia es como, Dios mío, tengo que terminar el paper y tengo que terminar el paper y nunca estás contento hasta que termines el paper. Aquí en industria es como, ya hice esto y ya hice esto. Y, ¿me entiendes? Es como más así, por lo menos para mí, como me da más remuneración emocional estar en la industria que estar en academia. Esas son las dos diferencias que he visto yo, ¿verdad? Y obviamente el tema, pero eso era obvio. Pero, y pongámosle, o sea, con el tema de recursos, por ejemplo, es como Ujú. más eficiente trabajar en industria que en academia, por ejemplo. O sea, Ay, también soy... total, sí, totalmente. Porque la academia, Ajá. lo que yo sentí de alguna forma, y no sé si esta va a ser una opinión controversial con los demás, no sé, pero bueno, es lo que yo he Ah, experimentado por lo menos. Yo me metí a academia por el amor a la ciencia, ¿sí? Porque yo quería estudiar el universo, yo quería descubrir los secretos del universo. Así suena súper romántico, pero eso es lo que queremos los astrónomos, ¿verdad? Tú entras a ciencia, haces investigación, la divulgas a la gente y todo, pero siempre tienes que estar pidiendo dinero. Escribir propuestas para grants, para fellowships, para becas, que al final se vuelve un tipo de industria. Pero si vas a estar en la industria, entonces mejor métete a la industria de verdad, en donde tienes los recursos. En academia cuesta un montón encontrar el funding, el dinero, entonces los recursos son más limitados.
de alguna forma no sientes que te cuidan como te cuidan en la industria. En la industria es como, tienes todo lo que necesitas en la casa, necesitas otro monitor, necesitas una silla mejor, necesitas otro escritorio. En la academia es como, todo bien, ¿verdad? Ok, bye. Es como, oh, ok, bueno, voy a intentar a ver qué hago. Entonces, de alguna forma, pero es por los recursos, no porque en academia no les importe, sino que no tienen los recursos para cubrir todas tus necesidades que tienes para poder trabajar más eficientemente. Entonces, eso también es otra gran diferencia que me he dado cuenta. O sea, sí, se nota la diferencia de recursos entre academia y la industria. Pero, y pongámosle, ¿y cómo es el tema de libertad creativa, por decirlo así? Porque podríamos decir que, porque, por ejemplo, en la academia, pues uno puede hacer el proyecto que uno quiera y no que en la industria uno está como atado a, bueno, a los fines de la empresa. O sea, ¿cómo has sentido esa diferencia o no existe, por ejemplo? No, sí existe, totalmente. En un mundo ideal, en la academia, tú escribes lo que quieras. Y de hecho, puedes hacer así, puedes escribir sobre el tema de investigación que tú desees en, en cierta etapa de tu carrera. Yo como estudiante de doctorado no podía hacer eso. O sea, yo tenía un proyecto que mi supervisor me dijo, esto es lo que vamos a hacer y estos son los temas que vamos a tratar. Entonces, de alguna forma, yo ya tenía la idea de qué se tenía que tratar cada uno de mis artículos, ¿verdad? En la industria es igual, es como, queremos hacer esta máquina y tu tarea es encontrar el mecanismo y las simulaciones para esta parte de esta máquina. Y ya, o sea, cómo lo hagas, no me importa, pero lo tienes que hacer. En la academia, si tú eres un PI o un Principal Investigator o un supervisor, por ejemplo, eh, tienes toda la libertad creativa de tratar de investigar el tema que tú desees, pero de alguna forma tienes que tener conectes con gente que haya trabajado en esto. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajé con agujeros negros, no es que yo un día decida, ok, ahora quiero trabajar en supernovas y de la nada, porque no tengo ese background. ¿Sí? Entonces también tienes que como que formar tu camino que quieres seguir y no es tan sencillo salirse de ese camino. ¿Sí? De hecho, es visto de una manera, no mal visto, pero de una manera así como extraña, si alguien tiene papers como primer autor en diferentes áreas de astrofísica, porque es como, o sea, sí, él sabe poquito de todo, en vez de mucho de un tema. Entonces, sí, tienes libertad, pero en tu carril. En la industria también tienes esa libertad de hacer el procedimiento que te piden de la manera que tú quieras, pero tienes que estar en ese carril de hacer ese procedimiento. Entonces, sí, tiene como que los dos son parecidos en ese sentido. ¿Sí? Alguien podría pensar, no, en academia, lo que quieras, pero, o sea, nadie te dice que no, pero tienes que cuidar tu reputación, que la gente cite tus papers, que te den tus fellowships, tus grants. Entonces, sí, los dos tienen sus pros y sus contras en ese sentido. Pero, o sea, sería entonces, yo para tener como libertad creativa en academia, tengo que tener el puesto que regularmente sería yo ser postdoc y tener contratados a doctorados para poder escribir yo mis propuestas y yo ya elegir como hacia dónde me voy. Exactamente, y ni siquiera postdoc. Tendrías que ser un assistant professor o un ya professor que ya tienes tu tenure track, ya tienes tu posición fija. Tienes que estar un poquito más, tienes que O tener sea, cierto ya como con estatus. una plaza en una institución, bueno, que una institución grande para, bueno, sí. Exactamente. Entonces, porque igual cuando eres un postdoc y estás aplicando a posiciones de postdoc, tú bien puedes decir, yo me quiero dedicar a esto, aunque mi PhD yo lo haya hecho en supernovas, ahorita yo me quiero dedicar a evolución de galaxias y qué, pero tienes que decir por qué, cómo y de alguna manera demostrar que tienes conocimientos para cambiar a ese tema. Entonces también, o sea, puede ser que seas un genio y lo logres, pero una persona normal, común y Ajá. corriente, no es muy común que vaya a cambiar de un tema así 180 grados al otro tema. Entonces es un poco más complicado. Y si quieres hacer ese cambio, tiene que ser un poquito a más, a un sí, nivel de seguridad de trabajo un poco más grande, como ya un profesor o un assistant professor o una posición fija, básicamente. Y pongámosle ahorita donde está, es una multinacional, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí, es totalmente internacional, Pero, es una de las empresas más grandes. y pongámosle ahí cómo funcionan los equipos de investigación, o sea, cuánta gente hay involucrada detrás de un proyecto. Porque, por ejemplo, hablábamos con Julio Gallos de cuánta gente hay detrás de un satélite y él decía mínimo 600 científicos. Que es como, no, o sea, no me imagino esa coordinación, pero pongámosle ya en una empresa y en una Ujú. multinacional, o es como cada país tiene su propio departamento y puede ser que hasta compitan entre ellos a ver quién saca el mejor producto, no sé, ¿no? ¿Cómo es ese sistema? Mm, entiendo. No, ok. La empresa donde yo trabajo, si no estoy mal, tiene como 20,000 empleados en el mundo, ¿sí? Ajá. En la sede en donde yo estoy, únicamente somos como 400 tal vez, que es una Ah, ciudad pequeña en Holanda. En la otra ciudad de Holanda ya son como unos 3,000 personas más. De ahí están en Corea, en Japón, en China, en Estados Unidos, en diferentes centros, ¿verdad? Y cada centro tiene cierta especialización. Entonces, algunos son solamente centros en donde se construyen las máquinas. Por ejemplo, creo que en Corea construyen cierto tipo de máquina. Después te vas a Japón y ahí solamente son los tests. Es un ejemplo, realmente no sé. En Estados ujú. Unidos solo se dedican a esta tecnología. En Holanda solo se dedican a esta tecnología. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por lo menos en el team en que estoy trabajando, en el equipo donde estoy trabajando, eh, mi equipo se dedica a hacer las simulaciones para cierta parte de una máquina. Ah, ok. Hay otro equipo que hace simulaciones de otra parte de la misma máquina. Y así sucesivamente. Entonces, cada equipo se dedica a cierta parte de una misma máquina. Y al final, no sé cuántos estamos trabajando en esta máquina, pero sé que entre la sede donde yo estoy, que es en Delft, en Países Bajos, y la sede que está en San José, California, estamos trabajando en lo mismo. Entonces, sí son, la verdad, miles de personas trabajando en eso, pero en diferentes partes de la máquina, porque nosotros estamos trabajando básicamente en el software, ¿verdad? Con todas estas simulaciones, pero hay gente que está trabajando en el diseño, gente que está trabajando en construirlas, gente que las arma, gente que, y así se va. Entonces tienes un montón de gente que hace diferentes cosas en esto, y también tienes a la gente que únicamente está haciendo el research, que esos no soy yo estoy haciendo simulaciones y data analysis y todo eso, que es parte del research, pero es más research and development, porque tu investigación la desarrollas en un producto, pero hay gente que está haciendo solo investigación, pero eso es a otro nivel. Entonces, hay diferentes equipos. Y pongámosle cabal esto, me da curiosidad, porque por ejemplo, hace como 10 podcasts hablábamos, bueno, cada quien tiene como su forma de ser, y por ejemplo, hablamos con Ana, que ella también había trabajado en una multinacional, pero por ejemplo, ella decía que, por ejemplo, sentía que después de salir de toda, o sea, quiera que no, por ejemplo, usted que dice que cada quien tiene que hacer, y pongámosle por lo que me han contado muchas personas en un doctorado o en un postdoc, pues uno prácticamente lo hace todo, o sea, uno hace como el análisis de datos, la investigación y todo. Entonces, por ejemplo, ella decía, no, o sea, yo me fui a trabajar y yo me aburrí porque no me explotaban como yo estaba acostumbrado a trabajar bajo presión, entonces simplemente no podía estar como así de, pues es forma relativa de decirlo, como aburrida, pero ¿cómo ha sentido usted? O sea, ¿sí siente que la academia es como más exigente por uno mismo, que uno mismo es el que hace como muchas cosas que la industria? Ok, esa es una pregunta interesante y yo creo que depende mucho de cuál es el área en donde estés trabajando. En mi caso, y esto es un caso muy, muy personal, eh, yo vine de astrofísica, ¿verdad? Eso es en donde yo soy experta, por ponerlo así. No me gusta decirlo así, pero así es donde yo hice mi doctorado. ¿Verdad? El área en donde yo estoy ahorita es un área que básicamente yo tenía enterrada en el cerebro 10 años tal vez. Tuve que recordar de todos los cursos que yo recibí en la del Valle. Dios santo, todas estas matrices, estas ecuaciones diferenciales y estas, qué sé yo, series de Taylor y todo, un montón de cosas que ahora digo, sí, sí, esto me recuerdo. Pero cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer fue como, Dios santo, esto yo no lo hice en el doctorado. Entonces, ok, tengo que recordar. Eso es fácil porque te recuerdas. Y de ahí ver un montón de cosas nuevas que dije, en mi vida yo he visto esto. Y tengo colegas que hicieron el doctorado en ese tema Ah, y llevan wow. trabajando en esto 15 años. Y aquí vengo yo con mi doctorado en astrofísica, tratando de trabajar a la par de ellos, y es como, ¿what? No entiendo de qué me estás hablando. Entonces, en mi caso, yo no estaba aburrida.
en ningún momento. De hecho, yo me he sentido más, ay Dios mío, espérame, Como, retada, más ajá, retada. sí, Me he sí. sentido más retada de lo que me sentí al principio del doctorado. Porque en el doctorado tienes a tu supervisor, que de alguna forma te trata de guiar. Aquí estoy trabajando con expertos en el tema, que no son supervisores de doctorado, que a pesar que me han ayudado muchísimo, porque eso sí, es el equipo en el donde estoy trabajando son súper buena onda, súper pacientes, pero no están entrenados para guiar a alguien como un supervisor de doctorado. Entonces, el lenguaje que utilizan es como, yo tengo que decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significan estas siglas? Y ellos, ay, sí, sí, perdón, es que para ellos es normal hablar en ese lenguaje, ¿verdad? Ujú. Yo siempre tengo que estar, no entiendo qué significa esta sigla, o qué es esto, o qué es esto. Entonces, yo lo encontré bastante difícil. Ya me estoy, o sea, me siento mejor y estoy entendiendo más cosas. Ajá. Y de hecho, uno de mis colegas de astrofísica lo contrataron hace un par de meses y ahora yo le explico algunas cosas de las siglas, qué significan. Entonces digo, ok, ya estoy entendiendo más, ¿verdad? Ujú. Entonces yo realmente no he estado aburrida para nada. Yo aprendo, cada semana aprendo algo nuevo. Como, por eso es que estamos haciendo esto. Ok, tiene sentido. Entonces, yo no creo que me vaya a aburrir, por lo menos en este año, fijo no, fijo no, o sea, realmente no. Pero como te digo, si yo estuviera trabajando en una empresa que hace, qué sé yo, No sé, analiza estrellas binarias, o cosas así. exacto, o algún telescopio para observar específicamente agujeros negros y yo tengo que analizar únicamente datos de agujeros negros, probablemente ahí ya me hubiera aburrido yo, porque es como, ok, solo tengo que hacer este análisis. ¿Y dónde escribo el paper? O sea, sí, depende mucho del área, pero en mi caso, que yo fui a un área totalmente nueva, que no. Estoy que tengo que tomar más cursos, tengo que entender más y tengo que estudiar. Entonces, sí ha sido bastante retador para mí. Es como ponerse al día de todo, pero, o sea, Uh -huh. en resumen, quiera que no, la industria es como menos, no por decirlo así, menos exigente, sino es como, pero es que tampoco es bonito decirlo como menos explotadora, pero la industria es como más, hay como, el trabajo está mejor distribuido entre más gente, por decirlo así. Sí, 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 totalmente. Y aparte de la industria, algo que me he dado cuenta yo es que suena así súper obvio, pero lo veo como que todos los días, ¿verdad? El tiempo es dinero. Ese es como el moto o el eslogan de todas las empresas. El tiempo es dinero. En cuanto en academia, mi supervisor era como, ok, si yo te explico, vas a entender en 30 minutos. Pero si tú lo haces sola, probablemente te tome 2 semanas, pero lo vas a haber hecho tú sola. Entonces, eso es importante en academia. En la industria, mi jefe me dice, mira, si tú investigas sola, probablemente lo vayas a resolver en una semana, pero es una semana perdida. Tienes una Ujú. pregunta, me preguntas, yo te respondo la duda en 5 minutos y puedes seguir trabajando. No te preocupes, aquí hay que utilizar el conocimiento. Tienes una pregunta, preguntas, te resuelven la duda y sigues trabajando. Es más como de ser eficiente. ¿Ya? Porque ahí no te están pagando por sí que tienes que investigar y que el resultado y el paper, no. En academia, eso es lo que te están entrenando. Y por eso es que gente que hace doctorados, por ese entrenamiento, es que, no quiero decir se nos es súper fácil, pero se nos es sencillo cambiar a otro tema en la industria, como en mi caso, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se ve esa diferencia. Pero, o sea, técnicamente, o sea, usted puede como hacer lo que hace ahora porque obviamente tiene todo este trasfondo, es maestría instructor. Uh -huh. Y bueno, si quiere, ya regresando a todo esto, y por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado de cómo había sido cuando usted recibió la carta de aceptación de su maestría, Uh -huh. pero, Claro. ok, hablamos de que usted se había hecho un montón de expectativas, pero la que ya no seguimos hablando fue como, ¿cómo fue ese su primer día? Porque me imagino que antes de eso nunca había ido como a otro continente, o no sé, pero ¿cómo fue llegar y, o sea, ese primer día conocerlos a todos, o sea, estar en otro continente y cosas así? Uh -huh. Ya había visitado el continente, de hecho, había Ah, viajado a bueno, Rusia. Sí, perdón. ahí. Perdón. No, no me refiero a eso, no, no, pero escúchame. No, había estado en Rusia una semana. Ese mismo año que me vine aquí a Europa, ya había estado en Rusia visitando a alguien. Y de hecho, la primera ciudad europea que visité fue Ámsterdam,
porque Ajá. ahí de mi tránsito para Moscú. Sí, obvio, obvio. Bueno, resulta que yo ya había estado en Ámsterdam, pero eso es diferente, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ámsterdam, después ya tenía yo una idea un poquito del frío, que eso es el problema. Uno no está acostumbrado al frío. Bueno, pero ya en Innsbruck, los colores, porque era otoño Los y este, colores, ¿cómo así los colores? de la De la vegetación. estación, ¿qué? Ah, Sí, ok, es ok. que tú entras y es como rojo, amarillo, anaranjado y es como, eso lo ves tú en la película, pues, pero yo nunca lo había visto en mi vida. Entonces, a mí eso sí me dejó en shock. Yo no podía creer que ahí fuera yo a vivir 6 meses. Y después que empecé a conocer a la gente, me di cuenta que a pesar que somos de diferentes países, de diferentes culturas, suena tan ridículo, pero es que todos somos personas, es que todos somos iguales, es Pero, como las mismas bromas de físicos, los mismos sueños de astrofísicos, súper nerdos, todos, no sé, me gustó mucho conocer gente parecida a mí, con diferente background cultural, que eran totalmente diferentes a mí, o sea, una chica de Hungría, chicos de Italia, de Eslovenia, un chavo de Estados Unidos, otros latinos, Venezuela, México y Chile, y una chica de Turquía, esta chapina que nadie en su vida, o sea, los demás nunca habían conocido a una guatemalteca en su vida, es que, Guatemala, ¿qué es eso? Entonces, sí, no sé, a mí me sorprendió, yo no sabía qué esperar de ellos, la verdad, o sea, de gente de tan diferente background, pero al final todos somos, sí, unos pero, físicos nerdos. ajá, pero ese es un tema interesante, o sea, si lo extrapolamos como fuera de esto, usted diría que como que el individualismo de las personas es como muy, o sea, yo creo eso, de que todos somos muy replicables, quiera que no, o sea, lo que nos hace individuales es como casi que nada, pues, o sea, al final uno es como responde a los mismos estímulos siempre y tal vez como es esa diferencia cultural o cosas así, pero es algo bueno porque todos somos como fácilmente adaptables, pero es algo triste si uno lo piensa así, que al final uno no puede ser como tan especial como uno quisiera. No Uno no sé. es tan único. Ajá, o qué piensas eso? Um, Mira, eso te das cuenta después ya cuando conoces más a la gente. Ah, Y no me refiero así de que, ay, ahora los veo con luz diferente, no, no, no. Primero, obviamente, estamos todos en la misma situación, que acabamos nuestra licenciatura, vamos a la maestría, queremos estudiar lo mismo, estamos ahí por becas, no somos de ese país, todo es diferente, ¿verdad? Para nosotros, entonces, estamos en una misma situación. Y cuando te conoces a nivel superficial, de alguna forma tratas de hacer el clic con las cosas que tenemos en común. Pero ya después que empiezas a conocer a la gente mejor, te das cuenta de las diferencias, ¿verdad? Las diferencias en cómo se expresan, porque hablan otro idioma, que no es el inglés, obviamente, sino que tienen otro idioma natal. Y el lenguaje, el idioma, de alguna forma, cambia la manera en las que las personas piensan y se comunican. ujú. Y por lo menos los alemanes, que bueno, yo estaba en Austria, en donde hablan alemán, son como más exactos y directos en lo que dicen. O sea, ellos, they say what they mean. Nosotros, o sea, solo ponete a pensar cómo decimos, ahorita lo hago. Sí, sí. Y eso puede ser en una hora o en 10 minutos. Eso no es, o sea, decir ahorita, por lo menos en España, es now, ahorita, o sea, lo tienes que hacer ya. En Guatemala es como, ay, sí, ahorita lo hago, ahorita vamos, ahorita. Pero si dices en inglés, I will do it now, ¿alguien va a esperar que lo hagas? No, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas que te das cuenta que algo que para mí significa una cosa, para ellos significa otra cosa, pero es por la manera de pensar, ¿verdad? Y eso es súper interesante, te abre la mente a un montón de cosas. Entonces, a pesar que somos similares, hay cosas, backgrounds culturales que nos separan así mundos. Y las experiencias, obviamente, todo lo que ellos, por lo que ellos han pasado. O sea, te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en Roma, estaba Ajá. este chico de Eslovenia, el chico más rubio, más alto, blanco y de ojos azules que te puedas imaginar. Es que, o sea, era como un lunar. Él sobresalía, ¿verdad? En Roma, porque todos, la mayoría se miran como nosotros. Pues, Ujú. la cosa es que él estaba en el metro y a nosotros ya nos habían dicho que en Roma, en el metro, hay que tener cuidado con el teléfono. O Ah, sea, de a nosotros, verdad. sí, sí. Entonces, sí, más que todo en las capitales en Europa,
es un poquito peligroso en el sentido que alguien te puede robar el celular, sin pistola ni nada, porque, Ah, por es un favor, robo ¿verdad? amable. Sí, exactamente, es un robo Ah, ok, amable, ok, ¿sí? ok. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, porque obviamente a mí los genes latinos me activaron, los genes guatemaltecos, y yo estaba así paranoica, ¿verdad? Así como que viendo a todos lados. Él dijo así como, no, hombre, no, yo no creo esto. Le robaron el celular. En 6 meses que estuvimos ahí, 3 veces. Es que no aprendía la lección. Le decíamos, pero ¿por qué te dejas el celular en la bolsa de atrás? Ay, es que se me olvida, es que no puede ser, que la gente, hay que confiar en la gente. Y yo así como, no, no puede ser, no puede ser. Hay que A traerlo a nadie. Guatemala. Yo le digo, tú en Guatemala no sé, te roban todo. O Te sea, roban por un riñón. favor. Ah, no, mentira. Exactamente. No, no, de veras, o sea, es algo que los latinos nosotros estábamos como, ok, hay que tener cuidado. Y él como, así, es que mira, viendo, así como que, y ver llover, no importa, y con el celular aquí, obviamente la gente se lo agarró porque el metro se llena, entonces es bien fácil que te lo roben, ¿verdad? Eso para mí fue algo, yo no podía entender cómo él no podía entender que tenía que cuidar su celular. Entonces, esa experiencia a mí me enseñó tanto, que es como a lo que nosotros estamos acostumbrados y a lo que él está acostumbrado, porque él jamás se le hubiera ocurrido que le iban a robar. Y cuando le dijeron que en Roma le pueden robar el celular, es así como, no, en Eslovenia no pasa, así que aquí no. Entonces, como que de alguna forma nuestras experiencias hacen cómo nos comportemos en ciertas situaciones. Sí, pero también es como un poco triste que nosotros estemos acostumbrados a eso, ¿no? Porque es como cuando uno va en el carro, ya en automático sube los vidrios de cuando para en un semáforo, por ejemplo. Y si uno se pone a pensar, es como, o sea, wow, o sea, qué traumado estoy yo internamente para ya de costumbre hacerlo. Y puede ser que nunca me hayan acertado a mí y no ya lo hace como de costumbre. Pero, y Uh-huh, pongámosle, hablando de como, bueno, era beca de Erasmus y se uh-huh, movía cada 6 meses de país, siempre que iba uh-huh. como a un país diferente, era como ese choque, de, bueno, de colores o no sé, era como algo nuevo. Sí, siempre, siempre. En mi caso, yo fui a 3 países diferentes cada semestre. Algunos no hicieron eso, porque tú podías escoger. Entonces, yo estuve en Austria, después en Italia, en Roma, Ajá. y después en Göttingen, en Alemania. Entonces, Alemania y Austria se parecen un poco. No les gusta que los comparen mucho, pero se parecen un poco. Y se parecen Innsbruck y Göttingen, que fueron las dos ciudades en donde yo estuve, porque son ciudades de estudiantes. Roma es una ciudad normal, pero estas dos en Austria y Alemania son ciudades de estudiantes, entonces hay mucha gente joven, ¿verdad? Pero es la actitud de la gente con los extranjeros que cambia. Entonces en Austria, eh, no sé, son amables, pero no son amigables. En Italia no son amables, pero son amigables. En Italia te gritan, así como en Guate, Ah, ok, pero son ok. amigables, o sea, te hacen sentir bien. De alguna forma te preguntan cómo estás, por ejemplo, en Austria es como, en Alemania mm, también son amables, pero no tan amigables. Y ahí yo me di cuenta que no mucho les gusta si no hablas el alemán bien. Esa fue mi experiencia. Yo sé que hay gente que ha tenido otra experiencia. Y yo, el alemán, obviamente yo les destrozaba el idioma, pero yo tratando de hablar alemán y solo me escuchaban que yo decía una palabra 1 milímetro diferente a como ellos y era como, what can I help you? O así como en inglés. Y yo, pues no, pues entonces hablando inglés. Entonces, de alguna forma, eso no mucho me gustó. Pero sí fue ese choque que tenías que acostumbrar a cómo te iba a tratar cada cultura, que no me trataron mal, pero es diferente. Y yo siento que los guatemaltecos somos un poquito ofendiditos. Es así como, Ah, ay, ¿usted no me cree dijo hola. Sí. Ay, no me dijo hola. Ay, me miró mal. Y allá es como, no importa. irrelevante? Exactamente. O sea, allá no es... En Roma fue diferente, pero por lo menos en Austria, en Alemania, un poco más los países del norte, no es tan normal eso de estar muy um, expresivo en el bus o en la calle, o sea, a pesar que son amables, no son tan amigables. Eso es lo que yo he experimentado por lo menos. Entonces, fue ese choque y la comida, por favor, o sea, cada quien tiene, ay Dios mío, las comidas allá, aquí, por Dios santo, es que no se comparan con la comida guatemalteca, por favor, o sea,
Dios, Pero, nosotros estamos súper consentidos con la comida. pero ¿por qué? ¿O qué? Porque no hay como mucha, o sea, todo Es lo... que no hay mucha variedad. ah, Y aparte, por ejemplo, algo que yo trato de no comer aquí porque es que me deprimo, ujú. mangos. Ay, por favor, es que no son mangos estas cosas que ¿Y venden por aquí. qué? ¿Cómo son? Yo me acabo de comer un mango cabal ahorita antes de grabar el podcast. Mira, pues, qué, qué celos. No, de veras que qué celos, qué envidia. Son los mangos Tommy, los que venden aquí, Ah, pero los duritos que se parten. sí, exactamente, los duritos. Pero aunque estén maduros, tienen un sabor que es Co- como que les hubieran echado azúcar, algo así. No son jugosos, sí, ya, ya. no huelen como los de acá, los de Guatemala, perdón, y obviamente no tienen los mangos que uno solo medio los muerde y después está como, eso jamás vas a encontrar aquí, pues. No saben cómo comer mangos. Entonces, eso también de alguna forma, aunque a mí no mucho me afectó, pero hay días que te afecta, que es como, ay, es que me gustaría que se unos frijolitos con plátanos, ¿verdad? O algo Antifiltrada. así. Sí, sí, vieras que sí. A mí, como te digo, no me afectó tanto porque yo trato de ser bien pragmática y bien organizada en mi mente. Entonces yo Ujú. dije, hey, Cristel, tú decidiste que querías estudiar en Europa. En Europa no hay comida guatemalteca. Te vas a tener que acostumbrar a la comida europea, del país en donde sea. Entonces yo como que ya iba con esa mentalidad, ¿verdad? Yo no fui allá a buscar comida guatemalteca porque yo sabía que eso no, era como preparándome para el fracaso, entonces no. Pero hay días en que sí me recuerdo y es como, ay, el mercado de, qué sé yo, en la zona uno o el mercado del Parque Morazán, o cuando iba a comer garnachas, ese Ah, tipo de cosas que me agarra la nostalgia. Y aquí jamás en la vida voy a encontrar eso, pues ¿y hace nunca. cuánto no ha venido a Guatemala? Desde el 2015, Ah, wow. Sí. sí. Pero es interesante cómo es la percepción de las cosas, porque para mí fue como bien irrelevante comerme el mango. Es como, nada, tiene un poco de azúcar. Entonces, pero si usted le diera como ese mismo mango, o sea, hubiera sido como la gloria. O sea, no sé, tal vez no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero vamos ahorita que estamos hablando de los viajes y saltándonos como, no sé, varios años. Por ejemplo, cuando estaba haciendo su doctorado fue hacer observaciones y hablamos, por ejemplo, de la observación que hizo en Canarias y tiene incluso un video, no me acuerdo dónde, pero hay un video en YouTube donde habla de eso, pero no hablamos como de cómo fue la observación en Chile. Y pongámosle ahí, por lo que recuerdo, ahí usted ya fue. O sea, cuando fue a Canarias fue con alguien y todo, pero aquí en Chile ya fue sola, entiendo yo, y en teoría pues ya tenía experiencia y todo. Entonces, ¿cómo fue? ¿O qué tan diferente fue en comparación a Canarias? ¿Cómo fue? ¿Cómo es Ok. esa historia? Sí, ok. So, en Canarias sí fui con alguien, como bien dijiste, que me entrenó, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces, ahí aprendí de todo y bueno. En Chile, a pesar que fui con otra persona, esta persona no fue ahí para entrenarme. Entonces, en general, por lo menos cuando haces esas observaciones en Chile, que es así súper, súper lejos y estás en el desierto, es mejor que vayas con alguien más, siempre. Entonces yo fui con una compañera, pero como te digo, ella no fue ahí para entrenarme, las dos éramos como al mismo nivel, por ponerlo así. En Chile, como los telescopios son un poco más grandes, según entiendo yo, creo que son un poco más caros. Ah, ok. El observatorio es el Observatorio Europeo del Sur. Tienen unas reglas más duras que en el observatorio en Canarias. Entonces ahí tú no haces nada con el telescopio, nada. Estás en el centro de control, eso sí, estás a la par de la computadora del chico que mueve el telescopio. Um, pero en Canarias él mueve el telescopio y tú de alguna manera corriges el Ah, telescopio. Entonces tú dices, quiero corregirlo para moverlo un poquito para allá y escribes el comando. Entonces quiero que por tanto tiempo hagamos esto y esto y esto. En Chile es más, tú le dices al señor o a la chica, esto es lo que quiero que hagas. Y él lo hace. Y de ahí tú controlas en la computadora la imagen que va saliendo. Es como, ok, esto está bien o no, tenemos que cambiar esto. Pero es más que todo ellos los que hacen todo con el telescopio. Tú estás ahí para supervisar que el resultado que estás viendo en la computadora sea lo que tú estás esperando. Entonces es un poquito más como pasivo, pero aún así tienes que estar ahí todo el tiempo. Y es el desierto, como te decía, es que no hay nada, no hay nada, nada, nada ahí. Sí, está pero súper. ¿cómo es que no me lo logro imaginar, o sea, ¿cómo así no hay nada? O sea,
como tipo película, que uno que va en carro 2 días y llega a esa estación que está abandonada, llena de arena, o cómo es? Casi. No, porque mira, lo que nosotros hicimos fue viajar hasta Santiago de Chile, obviamente, y después de Ajá. Santiago de Chile tomamos otro avión a La Serena, que Ujú. es una ciudad un poquito al norte de Chile, de Santiago. Ese viaje dura como tal vez 1 hora y es un avión un poquito más pequeño. Después, del aeropuerto para el observatorio son como 2 horas en carro Ujú. y estás en la autopista, obviamente, y llega un momento en donde te desvías de la autopista y empiezas a estar en Piedrín, o sea, ya no hay asfalto. Y te vas ahí en Piedrín como aproximadamente unos 30 minutos Ajá. hasta que subes a la montaña, por ponerlo así, en donde los únicos edificios que hay son los de los telescopios, la residencia, la cocina, el parqueo, y ahí está. Entonces, si necesitas ir al hospital, lo más cercano son, o sea, que vayas en Piedrín y después 2 horas hasta la ciudad, Ah, que es La Serena. ajá, wow. Es súper aislado, o sea, sí, el pueblito más cercano, yo creo que tendrá que unos cuantos cientos de habitantes, no hay un hospital ahí, por ejemplo. Entonces, sí es aislado, a eso me refiero, con que es aislado y no hay nada. Ajá, Entonces, sí, y ya de es. hecho, cuando entras al observatorio, dice que estás entrando al Observatorio Europeo del Sur. Entonces, ahí las leyes son las leyes de Alemania. La policía chilena no puede entrar, por ejemplo. Qué intensos. Sí, sí, es que las reglas ahí son un poquito más duras que en Canarias, porque en Canarias yo creo que los españoles tienen bastante, sí, como autonomía de lo que están haciendo ahí, pero Ajá. en Chile es como, son los europeos los Sí, sí, yo que... creo que igual en Canarias creo que hasta las instrucciones están en español y todo, ¿no? Que es algo raro porque es astrofísica y debería estar todo en inglés. Pero, y póngame cuántas veces fue a Chile y cómo, o sea, qué tan, o sea, sé que las observaciones son cansadas, pero como siempre era como qué bonito ir al observatorio o ya se volvía como algo tedioso o siempre era como Oh, bonito ir. siempre es bonito, siempre. A Chile fui 2 veces. Ajá. Eh, y a Canarias fui 5 veces, 6 veces, no recuerdo. Sí, fui bastantes veces. Es mi parte favorita. Yo creo que para todos los astrónomos observacionales que observamos con telescopios, es la parte más bonita de la carrera, pienso yo. Es lo que extraño ahorita estando en la industria, no ir a observaciones. Entonces, eso sí, o sea, me recuerdo eso y es como, ay, eso sí me hace falta. Pienso en escribir papers y es como, no. Pero en hacer observaciones, eso sí me hace falta. Es que, no sé, estás en control de lo que estás observando y cuando analizas tus datos y escribes el artículo con esos datos, tú bien sabes el trabajo que te tomó tomar esos datos, porque trabajas de noche, entonces tienes que hacer el cambio de horario, ¿verdad? Entonces, por lo menos en Chile, para mí fue súper duro, porque llegas a Santiago, haces el primer cambio de horario y duermes ahí una noche. Al día Mm. siguiente vuelas a La Serena y al día siguiente empiezas a observar, haces el otro cambio de horario, porque pues tienes que observar en la noche y trabajar Ujú. y dormir de día. Después regresas a Santiago, en donde haces el último cambio de horario, y después de Santiago a Europa, donde haces el otro cambio de horario. Entonces yo regresé así como saber ni dónde estoy, no sé ni qué hora es, en qué zona de tiempo, o sea, sí es cansado, te toma ciertos días y a veces hasta una semana recuperarte y estar así como, ok, ya estoy. Y después analizas esos datos y es como, ay, sí, son mis datos, los que yo tomé. Entonces como que sientes un poco de control. Así es como yo lo vi y me gustó mucho esa experiencia. Conoces otros lugares, conoces otros astrónomos porque los observatorios tienen diferentes telescopios. Entonces, cuando a ti te dieron tiempo para observar en ese telescopio, puede ser que esos mismos días le hayan dado tiempo a una persona de un observatorio, qué sé, o de una universidad en Francia para observar en este telescopio. Y después a alguien de una universidad en Italia en este telescopio. Y conoces gente de otros países, ¿verdad? Y es como, ay, ¿en qué estás trabajando tú? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y de dónde eres? Y siempre estás conociendo gente nueva. Eso es súper cool porque conoces a otros astrónomos y pues así es una manera, no sé, especial de conocerse. En las conferencias también es cool, pero aquí están todos en un lugar
aislado, en donde no hay nada, en donde todos están tratando de trabajar en la noche y vamos por un café ahorita, ok, vamos a las 3 de la mañana, por ejemplo. No sé, a mí me gustó mucho esa experiencia de observar. Sí, se escucha bonito. Y pongámosle un tema, bueno, ahorita que estamos hablando de observaciones que se me vienen es, por ejemplo, la contaminación lumínica, que nunca sufrieron como, o bueno, yo lo he escuchado y es como, no, que esto va a alterar después las observaciones en un futuro y los telescopios pueden llegar a ser inservibles, o sea, cuando, pero esto es cierto, o por ejemplo, no sé si ustedes ya lo sufrieron o les decían, no sé, ¿con qué nos puede decir como del tema? Ok, es una buena pregunta también. La contaminación lumínica de las ciudades, por ejemplo, Ajá. no es tanto problema, por lo menos para los observatorios donde yo estuve. Porque, como te digo, el observatorio de La Silla, que está cerca de La Serena, en Chile, está súper lejos de la ciudad. Entonces, ahí es que ahí sí está oscuro. Tú. Ese fue la primera vez, perdón, en donde yo pude ver la Vía Láctea, porque estaba oscuro. Así sin Y telescopio ni nada, sin así telescopio, a nena, los así. ojos. A ver. Ah, Y wow. ves también las nubes de Magallanes. Es que es increíble. O sea, si no tienes cuidado, ahí te puedes ir de cara así, porque es que es súper oscuro. Pero pues, por eso es que el observatorio se puso ahí. Ah, Después, en Islas Canarias, el observatorio en La Palma está casi que en la cima del, no volcán, pero de la montaña. Es ujú. el punto más alto de la isla. La isla es pequeña, entonces lo que te rodea es el mar. Entonces también es súper oscuro, no hay ningún problema. Eso es para los telescopios que utilizan luz visible e infrarroja, ¿verdad? El problema que tenemos y que ahora se está poniendo peor son esos mugrosos satélites. Eso sí te arruina las observaciones, Ah, porque ajá. estás tomando frames o imágenes de, qué sé yo, 5 o 10 segundos que estás integrando, ¿verdad? Y ahí solo se mira la línea del satélite. Entonces tienes que corregir esa línea del satélite. En mi caso, como mis observaciones duraban 1 hora, eso significa que yo me tenía que deshacer de 3 o 4 frames y me quedaban todavía 200 frames. Eso no es ningún problema. Pero hay gente que observa en otros filtros en donde ese frame que necesitaban es el que tiene el satélite. Entonces tienes que tomar otro. Y mientras más satélites hayan, más líneas vas a ver en las imágenes. Entonces, eso es un gran problema. Y Pero, por eso los astrónomos no están muy contentos con Elon Musk. sí, sí, pero hombre, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? Porque no es como decir, no, ya no queremos satélites, o no, ya no queremos observaciones, o sea, Es que po- depende para qué se necesiten o para qué se utilicen los satélites. Y según entiendo yo, los satélites de Elon Musk no son necesariamente extremadamente necesarios. no, es como más un fin comercial, pero, Exactamente. Entonces, creo que, mira, las observaciones desde la Tierra, si esto va a seguir así, se van a tener que cancelar, definitivamente. O sea, es, es, es muy difícil estar corrigiendo todas esas líneas de los ah, satélites. Entonces las observaciones se van a tener que hacer afuera de la atmósfera, con el Hubble, por ejemplo, o con Gaia y todos estos telescopios satélites. Y entonces esto se va a tener que hacer más accesible a la población, porque hay personas que no pueden aplicar a propuestas de telescopios, a estos telescopios en especial, y pues es que utilizan los telescopios de acá, de aquí pues, que están en la Tierra, ¿verdad? Entonces, tal vez poner más telescopios en órbita, o sí. tal vez, qué sé yo, distribuir el tiempo de una manera un poco más general, la verdad no sé. Pero dice que no pueden aplicar porque, por el rango o estatus de investigador, o porque es que no pueden aplicar. Por el instituto. Hay algunos Ah, institutos en donde no puedes aplicar a ciertos telescopios porque tu instituto no pertenece a cierto consorcio o a cierto mm, país que no haya dado dinero a esto. Entonces, vas a tener que encontrar a alguien que esté en otro instituto, que sí sea parte del consorcio, que acepte estar en tu propuesta. Entonces, está bien, pues no es imposible, pero ya quitando la opción de telescopios aquí en la Tierra, yo, la verdad, no creo que sea la mejor opción, pero si todos esos satélites aparecen en las imágenes, eso vamos a tener que hacer.
qué sé yo, tomar diferentes imágenes de cierto objeto a diferente posición o diferente tiempo y después ver cuál no tiene los rasgos de satélites. Esa también podría ser otra opción. Pero entonces, en vez de observar 5 diferentes objetos, vas a tener que observar el mismo objeto 5 diferentes veces. Entonces, tienes menos tiempo para observar. Entonces, al final, la astronomía va a tener que pagar cierto precio de alguna forma. Sí, está. Y bueno, si quieres, bueno, o sea, de una vez vayámonos a un poco técnico, o igual siempre que la vez pasada, tratarlo de como mantenerlo como bien, un nivel como bien bajo. Usted imagínese que yo tengo 10 años y no sé nada de nada. Entonces, pongámosle, para iniciar, básicamente usted estudia sistemas binarios, pero por ejemplo, la vez pasada tocamos un tema que fue de que básicamente ustedes usaron infrarrojo porque el disco de, bueno, creo que le estoy diciendo bien, el disco de los agujeros negros es muy brillante. Entonces, o sea, ¿qué es este disco para comenzar y por qué es como tan brillante y por qué en infrarrojo no se ve tan brillante? Ok, muy bien. Ok, tienes 10 años. Entonces, Ajá. Bueno, no 10, o sea, pongámosle 18, 18. Ok, te entiendo, no estoy bromeando. Okay. Ajá. Bueno, entonces tenemos un agujero negro, ¿sí? Porque tenemos que empezar desde ahí. Y un agujero negro es un objeto súper denso y súper masivo, ¿sí? Es un objeto que de alguna forma, sí, deforma la geometría del espacio en donde estamos, ¿sí? Entonces, imagínate cuando estás en una, ay Dios mío, cama de saltar, Era una ¿sí? cama elástica. En una cama elástica, sí, en un como trampolín o una cama elástica, si estás en el centro, a pesar que no se hunde tanto, se hunde un poquito, ¿sí? Ajá. Y si pones una pelotita, se va como para el centro donde tú estás porque se hunde un poquito. Algo así ocurre con un agujero negro. Entonces, Okay. lo que está un poco cerca del agujero negro va a ser atraído hacia el agujero negro hasta que el agujero negro lo absorbe. Pero el objeto no cae de una manera lineal, sino que empieza a dar vueltas alrededor del agujero negro, ¿sí? Empieza a perder momento angular, ¿sí? Y cuando empieza a perder momento angular o el movimiento de rotación, por ponerlo así, entonces empieza a rotar alrededor del agujero negro y empieza a rotar cada vez más rápido, ¿sí? Y porque está rotando rápido alrededor del agujero negro, tiene fricción con la materia que está en el espacio alrededor del agujero negro y como hay fricción mientras está rotando, se empieza a calentar. Mientras hay fricción, las cosas se calientan. ¿Sí? Si tú haces esto en la mesa, tu mano se calienta, ¿verdad? Por la fricción. Entonces, eso es lo que ocurre. Todo lo que está alrededor del agujero negro cae en el agujero negro en una forma de un disco, ¿sí? Por conservación de momento angular. Y todo este material tiene fricción consigo mismo y empieza a calentarse y se calienta y se calienta. Pero es que son velocidades y temperaturas inimaginables, súper rápido y súper caliente. ¿Sí? Como es súper caliente, este disco emite radiación en cierto rango del espectro electromagnético. Mientras más caliente, más energético va a ser lo que produce. Entonces, tienes tu disco, tienes el agujero negro, tienes el disco que está súper caliente y como está tan caliente, emite mucho en los rayos X. Los rayos X son súper energéticos. En los rayos ultravioleta, que también son súper energéticos. ¿Sí? Y si tú te pones a pensar en el espectro electromagnético, por lo menos en la luz visible, tienes el color desde el violeta hasta el rojo. ¿Sí? ¿Sí? Los colores que son violeta, azul, son súper energéticos porque su longitud de onda es pequeña. ¿Sí? Los colores rojos, anaranjados son menos energéticos porque su longitud de onda es un poco más grande. ¿Sí? Entonces, si un objeto emite en los colores rojos, significa que su temperatura es menor. ¿Sí? Entonces, si tú tienes tu disco alrededor del agujero negro que es súper caliente, va a emitir principalmente en rayos X, rayos ultravioleta, luz azul, ¿sí? Luz violeta, ¿sí? Y mucho menos en luz verde, luz amarilla, luz roja, luz infrarroja.
Entonces, si tú utilizas el filtro de luz infrarroja, no vas a agarrar tanta radiación del disco de acreción como si utilizaras un filtro azul o un filtro ultravioleta o un filtro de rayos X. Por eso es que nosotros observamos en el infrarrojo, porque en esta parte del espectro electromagnético el disco de acreción no emite tanta radiación. Entonces, es más fácil para nosotros observar con un telescopio lo que está alrededor del agujero negro sin que el disco nos ciegue, por ponerlo así. ¿Sí? Porque si tienes el disco muy brillante, imagínate, tienes tu agujero negro aquí, ¿verdad? Y tienes el disco alrededor y aquí tienes una estrella, ¿sí? O aquí, una estrella. Si el disco es muy brillante, no vas a poder ver la estrella, solamente vas a ver el disco, ¿sí? Sí, sí. Pero si el disco no es tan brillante, sí vas a poder ver la estrella. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer, observar si es que este agujero negro tenía una estrella o no. Y para eso logramos tapar el disco, por ponerlo así, para poder observar lo que estaba alrededor del agujero negro. Eso es básicamente lo que hicimos. Sí, ¿no? Y bueno, y cabal, esto nos lleva al otro, por ejemplo, ¿qué es esto de la teoría de evolución de los sistemas binarios de agujeros negros y supergigantes rojos? O sea, sí, sí. Entonces, qué es esto, por ejemplo? Por ejemplo, ustedes, por lo que recuerdo, habían dicho de que, por ejemplo, la proporción de esta cantidad de fenómenos era mayor a la que estaba estimada, entonces que debe como que no sé cuál sería la palabra, pero como de volverse a plantear la cantidad probable. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué es esto? Ok. Mira, pues, entonces tú tienes ciertos modelos de evolución binaria o evolución de sistemas binarios, ¿verdad? En donde tú pones, ok, supongamos que tenemos una masa inicial de tantas masas solares que está distribuida en cierta cantidad de estrellas y estas estrellas van a interactuar entre sí mismas y al final, después de cierto tiempo, vamos a ver cuántos sistemas binarios resultaron, ¿sí? Estos sistemas binarios pueden ser estrellas de neutrones que tienen una estrella alrededor o agujeros negros que tienen una estrella alrededor, ¿sí? Pero en estos agujeros negros existen agujeros negros que son poco masivos, ¿sí? Que tienen masas de 5 a 10 veces la masa del Sol, esos son bastante pequeños, que tienen estrellas a su alrededor. Pero también tenemos agujeros negros que son un poco más masivos, que tienen tal vez 100 veces la masa del Sol. Eso es por lo menos lo que nosotros creemos, que estos existen. No tenemos evidencia concreta de que existan, pero es una posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos observando sistemas binarios o sistemas que son muy brillantes en rayos X, decimos, hay mucha emisión en rayos X y la medimos, ¿verdad? Tanto, cierto número. Esto es un número muy alto. Entonces, el objeto que produce estos rayos X tiene dos opciones. O es un agujero negro pequeño que está comiendo materia a una velocidad enorme que no es normal, o es un agujero negro que es un poco más masivo, que está comiendo a una velocidad normal. Entonces decimos, como lo común es que un agujero negro coma a una velocidad normal, vamos a plantearnos la hipótesis de que estos objetos que son muy brillantes en rayos X son agujeros negros grandes que están comiendo a una velocidad normal. Ok. ¿Cómo vamos a medir esto? Bueno, necesitamos detectar estos objetos, obviamente, y necesitamos ver de qué estrella están comiendo. ¿Sí? Si observamos esos objetos en, en el filtro infrarrojo, nos va a ser más fácil detectar sistemas binarios que tengan un agujero negro y una supergigante roja. Porque las estrellas que son supergigantes rojas son muy brillantes en el filtro infrarrojo, ¿sí? Y ya que estamos observando en el infrarrojo, es más fácil detectar estos sistemas. Entonces hicimos nuestra búsqueda, observamos 113 objetos a ciertas distancias de nuestra galaxia, vimos las imágenes y detectamos, ok, este tiene una compañera en la imagen, ¿sí? Este también, y así sucesivamente. Después de detectar los que tienen una compañera en la imagen,
tomamos un espectro de estas compañeras, ¿sí? Y nos dimos cuenta que algunas de esas compañeras en realidad eran nebulosas o era una galaxia que estaba en el fondo, pero que cabal estaba alineada, entonces las eliminamos, ¿verdad? Pero algunas sí eran estrellas y sí eran supergigantes rojas. Entonces dijimos, de las que observamos, cierto porcentaje Ajá. son gigantes rojas. Perfecto. ¿Cuál es el porcentaje? Calculamos el porcentaje y nos dimos cuenta que es 4%, que no es tanto, pero los modelos teóricos dijeron, no, miren, si nosotros tenemos esta cantidad de estrellas, después de cierto tiempo, ni siquiera el 1% va a ser agujero negro y supergigantes rojas. Es muy, muy, muy poco probable que esto ocurra. Si venimos nosotros con nuestro experimento, nuestras observaciones, dijimos, bueno, un momento. De hecho, es 4%. O sea, Ujú. es más de 4 veces mayor de lo que ustedes dijeron, Sí, ¿verdad? y también que la muestra que ustedes tenían era más pequeña que seguramente por un montón de la que usaron los modelos teóricos. Entonces esa diferencia es todavía más grande si la extrapolamos, por decirlo así. Exactamente. Entonces, como en todas las ciencias, pero en astronomía, si tus observaciones dicen algo, esa es la ley. ¿Sí? O sea, obviamente, si hiciste bien tus resultados y todo, no es porque yo observe y diga, ay, esto es un lo que hace. No, no, o sea, después Ajá. de que está publicado y todo, hiciste sus observaciones, esa es la ley. Los modelos Ujú. tienen que cambiar. Aunque el modelo sea precioso y, ay, sí, es que funciona re bien, lo siento, pero ustedes no están prediciendo lo que nosotros observamos. Cambien su modelo. Así que van a tener que cambiarlo para poder predecir lo que nosotros observamos. Entonces, sí, Pero, realmente fue un resultado muy, ajá. muy interesante. Y pongámosle, ok, la explicación está súper bien, pero, por ejemplo, si usted tuviera que escribir como un manual de cómo es todo este procedimiento desde que nace la idea hasta que sale el artículo, por ejemplo, ¿cómo sería? O sea, es como, bueno, primero buscas o primero te vas a las bases de datos y ya después, si necesitas, vas a hacer observaciones o, por ejemplo, ¿cuáles serían como los puntos críticos ideales en todo este procedimiento para asegurar esto? O sea, porque contradecir un modelo teórico, pues no es como solo así por así, no sé, ¿quién soy yo? Mm, bueno, ok. Tal vez esta va a ser una respuesta un poco larga, pero ok. Ajá, o de Es, forma simple, así como, no sí. sé, yo sigo teniendo 18 años, por ejemplo. Sí, ok. La investigación de estos sistemas binarios ha venido desde hace bastante tiempo y hay Ah, gente que lo ha observado en otros filtros, utilizando luz violeta, luz azul, infrarroja, etcétera, etcétera. Y estas personas no han logrado detectar la estrella de la cual el agujero negro se está alimentando, ¿sí? De ninguna manera. ok. Aquí fue donde mi supervisor dijo, utilicemos infrarrojo, pues, o sea, nadie lo ha hecho, utilicemos eso. Y eso fue lo que él hizo. Pero antes de buscar o de observar con el telescopio, buscaron en los archivos. Ok, miremos qué es lo que dicen los archivos de otros telescopios. Puede ser que alguien ya haya utilizado el infrarrojo para observar una galaxia, pero con suerte eh, en esa imagen de la galaxia tal vez está uno de nuestros agujeros negros, ¿verdad? No sabemos. Buscamos en los archivos, nos dimos cuenta que la resolución de las imágenes en infrarrojo de otros telescopios no es muy buena. Entonces, aunque ya hubieran observado nuestros objetos antes, no se puede detectar nada porque la resolución es muy pequeña. Entonces, venimos con los telescopios de aquí que están aquí, hacemos nuestra propuesta y decimos, miren, necesitamos utilizar sus telescopios porque no hay data en los archivos y la data que hay en los archivos no es buena, no nos sirve. Así que necesitamos observar con sus telescopios. Qué mejor justificación. Entonces ellos nos dicen, ok, perfecto, no hay ningún problema. Ajá. Observamos con los telescopios y bueno, tratamos de observar la mayoría de los objetos que pudimos observar, ¿sí? Que fueron los 113, como te digo. Varios de estos los tuvimos que desechar porque el objeto estaba tan cerca al núcleo de la galaxia que no se podía distinguir nada. Así que, ok, y otros que tuvimos mal clima. Entonces, si tienes mal clima, ahí está, tu noche se arruinó. Entonces, y muchos de estos Wow. no pudimos observarlos porque teníamos mal clima. Ok,
Entonces, observas, haces tu deducción, reducción de datos, análisis de datos, qué sé yo, las tablas, cálculos, todo esto, y publicas tus resultados. Pero obviamente no puedes publicar los 113 resultados hasta el final porque te vas a tardar 8 años en hacer eso, sino que publicas, observamos estos 15. Y después tomamos espectros de este. Lamentablemente es una nebulosa, o es una estrella, o es una galaxia. Entonces siempre vas documentando los resultados que tienes para que otra gente sepa lo que está pasando. Porque si dices, ok, estamos observando eso, pero espérennos 8 años, la gente va a ser así, ok, y entonces ya tienes que demostrarle a los telescopios que estás produciendo ciencia. ¿Sí? Pero, o sea, pues solo para ver si me quedó claro, o sea, analizaron 113, de esos 113 se podría decir que le hicieron como un análisis superficial para escoger, por ejemplo, 15, esos 15 ya los analizaron más profundamente, pero lo que llevaría 8 años sería analizar profundamente los 113, por decirlo así. Sí, casi, porque nos tomó 8 años observar los 113. Wow, ok. Entonces tú vas observando poco a poco, ¿sí? Porque no puedes pedir tantas noches. O sea, yo creo que si no estoy mal, puedes pedir tal vez 5 noches seguidas. Realmente no sé, depende del observatorio. Ajá, Pero no solo eso, los objetos no son visibles al mismo tiempo. ajá, sí, Hay sí. objetos que son visibles solo en enero, otros Mm. solo en marzo. Puede ser que puedas observar en enero, pero no en marzo. Entonces tienes que de alguna forma tratar de buscar ciertos días a mediados de febrero en donde todos esos se puedan ver, por ejemplo. Entonces eso es lo que pasa, que no puedes decir, necesito estos 113 observar ahorita, porque van a estar distribuidos en diferentes hemisferios. Para algunos necesitamos ir a Chile, para otros no, y a Mm. diferentes estaciones, o unos en noviembre, unos en enero, unos en mayo, y así sucesivamente. Por eso es que nos tomó tanto tiempo. Y muchas veces fuimos al observatorio y los 3 días el telescopio cerrado, porque lloviendo toda la noche. Entonces, ahí está, perdimos las noches, tuvimos que volver a hacer otra propuesta. Entonces, sí, no es nomás de, ay, ahí están mis datos, ¿no? Sí, wow. Entonces, eso es lo malo de observar desde la Tierra. Gente que observa con el Hubble no tiene esos problemas. Y pongámosle, o sea, ya a partir de todo esto, y bueno, en sí, si lo viéramos en general de agujeros negros o supergentes rojos, cuál cree usted que es como el mayor desafío que viene, que está ahora para investigaciones futuras, por ejemplo? Hmm, buena pregunta. Ok. Es que hay bastantes, pero ok. A mí me gustaría seguir diciendo que agujeros negros, obviamente, porque es el tema que a mí me interesa, pero Pero ¿qué más se puede saber de agujeros negros ahorita con lo que tenemos o con lo que sabemos? Porque hay que esperar seguramente otras, no sé, si se descubrirán nuevas partículas que influyen en la gravedad, pues seguramente. Eso abre un montón el campo, pero hasta que eso no pase no podemos, pero con lo que se sabe ahorita y que se tiene, ¿cuál sería el desafío? Bueno, el desafío es la demostración de que existe un agujero negro de masa intermedia, que es lo que nosotros tratamos de mostrar. Y Ok. al final nuestro proyecto está básicamente a la mitad todavía, porque ese es el problema. Cuando quieres probar que algo existe, no es nomás de, ya lo probé. O sea, toma Ujú. bastante tiempo, ¿verdad? Entonces es una cosa que tenemos que hacer, y de hecho salió un paper la semana pasada, si no estoy mal, de un grupo en Australia, si no estoy mal, que dijeron, encontramos uno utilizando observaciones de rayos gamma. Y vino alguien, una investigadora del mismo tema, pero de otro instituto, fue así como, no creo. Entonces seguimos todavía en la búsqueda, ¿verdad? ¿Y Así cómo, como, cómo es que se entera de estas cosas? O sea, literalmente por revistas, o sea, o cómo le sí, sí, digan. o sigues, los astrónomos tenemos, bueno, ciertas áreas de la ciencia tienen un archivo que le llamamos el archive, donde tú subes tus papers. Entonces, los subes después de que han sido aceptados, o si quieres comentarios de la comunidad, entonces los subes, y hay diferentes áreas, y una de las áreas es astrofísica. Entonces, si tú quieres Ah, mantenerte interesante. así como al día de lo que está pasando, te metes al archive, ¿verdad? Pero este artículo fue publicado en la revista Nature.
Y siempre que algo es publicado en Nature le hacen la gran press release y sale, qué sé yo, en noticias de ciertas revistas. Entonces, por eso es que me enteré de esto. Pero entonces, este es un desafío bastante grande. Es uno. El siguiente desafío sería tomar la imagen del agujero negro de nuestra galaxia, que es lo que está haciendo el Event Horizon Telescope. Esa es su siguiente fase. Ellos quieren tomar una imagen de nuestro agujero negro, que es complicado porque no es tan grande como el agujero negro del que tomaron la primera imagen. Y sí, bueno, no sé. Y pongámosle solo ahorita, con esto que mencionó de la imagen, lo que yo entiendo que quieren hacer, usted me corrige, es de que ellos hicieron el modelo a partir de lo que se sabe de cómo debería ser la imagen. Y ya al tomar la imagen, si la imagen es igual, es como decir, ah, bueno, todo lo que sabemos está bien. Eso es Sí, lo por que lo se quiere menos hacer. que ese modelo está correcto. Ah, Sí, ok, ok. eso es lo que hacen. Sí, básicamente es la única manera que tú tienes de probar si un modelo es bueno o no, ¿verdad? Como el modelo de la evolución estelar. Entonces, hay estrellas que explotan en supernova, y entonces uno dice, ah, ok, entonces mi modelo que lleva a la explotación en supernova, perfecto, funciona. Pero después descubres una estrella que es como, un momento, pero esta estrella no funciona con este modelo. Ay, Dios mío, ¿qué tengo que cambiar en este modelo? Entonces, Ujú. o sea, básicamente cada descubrimiento que haces es como, ok, por lo menos esta parte del modelo funciona. Pero como no podemos tocar ninguno de estos objetos y llevarlo al laboratorio y decir, voy a abrir lo que es una estrella, no se puede. Siempre vas a tener esa duda de si tu modelo realmente es el modelo que explica todo, porque puede ser que haya otro que explique esto todavía mejor, pero no se ha inventado. Entonces, por lo menos ahorita, el mejor modelo que tenemos de evolución estelar y de agujeros negros es el que se ha desarrollado con estos últimos resultados, ¿verdad? Pero puede ser que con la imagen que tomen del agujero negro en nuestra galaxia digan, ups, este no es el modelo. O sea, y no es culpa de ellos, pues es solo algo que Sí, ocurre. sí, sí. Entonces, sí, eso es lo interesante y a veces como intimidante de la astronomía, que es como tú vas así, y es como ahí a ver lo que descubres, ¿verdad? Entonces, sí, es súper cool. Y pongámosle, bueno, ahorita que menciona todo esto, o sea, va a seguir, o sea, no se me duda, va a seguir como en colaboraciones con otros artículos, vaya como más del lado aparte, o qué pienso, si se quiere dedicar como netamente a la industria, Uh-huh. o es como esa respuesta de ahorita sé, pero posiblemente en un año ya no sea la misma respuesta que ahorita. Probablemente esa sea la más certera. Lo que sí sé es que no quiero Ajá. desperdiciar, por ponerlo así, aunque no mucho me gusta esa palabra, pero no quiero que mi entrenamiento como científica como que ya no se use, ¿verdad? Entonces, trato en lo que puedo de mantenerme informada de lo que está pasando. O sea, muchos de mis amigos siguen en astronomía, entonces me sigo enterando de ciertas cosas, ¿verdad? En el archive, como te digo, que es de buscar ahí, ¿qué es lo que han publicado? Ok, interesante, ¿verdad? Tratar de hablar con mi supervisor, cómo va mi ex supervisor, cómo va Ujú. su proyecto, ese tipo de cosas. Entonces, sí quisiera mantenerme, sí, como Con al un día, pie fuera y un pie dentro. pero no en colaboraciones, porque no Ah, ok. en la academia no es tan fácil de decir, ay, ok, como ella tiene su doctorado, la vamos a poner en esta colaboración. Siempre tienes que tener un instituto que te apoye. Y si no estás haciendo ciencia así activamente, es muy poco probable que un instituto te diga, muy bien, te voy a apoyar. No. O sea, y mi empresa, la empresa donde yo estoy trabajando, no creo que me diga, sí, sí, vamos a poner nuestro nombre en este artículo. No lo creo. Entonces, no creo que sea posible para mí hacer ese tipo de investigación y de colaboración, pero lo que sí podría hacer yo es el lado más humano de la astronomía, que es el de divulgación de ciencia. Ese es básicamente lo que más me gusta y lo que más anima a la gente a seguir ciencia. O sea, astronomía siento yo que es la manera más sencilla de convencer a alguien de estudiar ciencia. Eso es lo que yo pienso, pero pues tal vez yo estoy así biased, no soy imparcial, no soy parcial, no, imparcial, sí, no soy Sí, no, imparcial. ajá. Entonces,
Pero Y siento yo que es lo más, la ciencia más bonita. no, sí es cierto, y no sé, es como lo intangible, pero si quiere para ir cerrando, yo le quiero hacer dos preguntas y, por ejemplo, si no hubiera estudiado lo que estudió, ¿qué otra cosa le hubiera gustado estudiar? Y ya sea que lo tome desde física, desde los cimientos, estudiar otra cosa, o desde su Mm, especialidad de no estudiar sistemas binarios, sino, no sé, otra cosa como rayos gamma, por ejemplo. ujú. Ok. Ok, esa es una pregunta que me pone muy nerviosa. ¿Por qué? Porque es que para mí, yo me recuerdo de cuando tuve que decidir qué estudiar y fue, no quiero regresar a ese tiempo, porque lo único que a mí me convenció de estudiar física fue que yo iba a estudiar astrofísica. Entonces, si yo no hubiera decidido estudiar astrofísica, y yo no me hubiera metido a física. O sea, a mí me iba re mal en el colegio, en física. O sea, yo era súper mala en eso. No es que ahorita sea súper buena, pero No es mejor. soy mejor. O Ajá. sea, puedo entender mejor. Pero es que en el colegio me iba re mal. Entonces yo odiaba física. A mí me iba re bien en química. En eso sí, pues tal vez hubiera estudiado química, química farmacéutica, por ejemplo, podría ser. Um, pero tuve mi tiempo de que quería estudiar arqueología, así que tal Ah, vez sí, me imagino. psicología, sí, Ajá. psicología también hubiera sido interesante. Pero es que sí hay muchas cosas que me llaman la atención, así que lamentablemente, no sé, fijo, medicina no, yo soy muy, mi estómago no es muy fuerte, que no, muchas gracias. Pero sí, arqueología, química o química farmacéutica, pues, o ingeniería química, obviamente. Um, Tal vez hasta algo de computación, sí, tal vez ciencias de la computación también hubiera sido interesante. Y psicología, eso también me llamaba la atención. Psicología hubiera sido también interesante ver cómo, o entender cómo funciona la mente. Eso tal vez hubiera sido mi área, o sea, bastante. O también leyes. Ah, También no, hubo en wow. Esa donde respuesta sí está bien random. es que también hubo un momento en donde me interesó eso y dije, ay Dios mío, sí, y si estudio leyes, tal vez hasta llegue a ser jueza. Y después dije, no, pero en Guatemala me van a mandar a matar. Así, así que mejor no. Así que no. Pero sí, sí, en ese sentido, no quiero decir, ay, eso es súper interesante, pero tuve un problema así muy, muy grave de elegir qué quería estudiar porque habían tantas cosas que me interesaban, que era uno de los temas que más me producía mm, Ah, ansiedad, por ponerlo así, cuando estaba en edad de elegir qué carrera seguir, porque todo me llamaba la atención, así que sí, es algo difícil. y al final cómo fue que eligió? ¿Qué Eh, fue la por moneda o? astronomía. No, por astronomía. Porque yo Ah, dije, ok. no, yo quiero seguir astronomía y la charla de Julio Gallegos, Ah, ¿verdad? ok. Fue que fue a dar al colegio, a mi colegio, en donde yo dije, no, y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que tengo que estudiar? Ah, física. Bueno, ok, ni modo, ¿verdad? Entonces, No, por eso fue que lo hice. ajá, pero bien interesante como unos minutos pueden decir como la vida de uno pero bueno, y si quiere la otra pregunta que es tal vez un poco más ambigua, Ujú. por ejemplo, ¿usted qué preguntaría si supiera que va a saber la respuesta? Damn. Ok. No, no sé qué se le Wow. ocurra, sí, yo sé. Bueno, es una buena. Ok. Hmm. Déjame pensar. Ay, Dios mío, te quiero decir algo así profundo. No se me No, inspira. pues es como lo primero que se le viene a uno, pero la verdad es que son preguntas como, no sé, seguramente hay gente que preguntaría si hay vida después de la muerte o si Dios existe, pero Ah, wow. qué respondería alguien? O no sé, si existen agujeros negros de tamaño mediano, no sé, que puede ser cualquier cosa, Um, literal. ¿Por qué amamos a quien amamos? ¿Y O cuál sea, cree que es usted la respuesta? fíjate que no sé, eso es lo que estaba hablando, de hecho, con mi novio hace, no sé, un par de semanas que estábamos hablando que hay cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Que es de decir por qué yo siento amor por mi novio, o sea, yo bien puedo decir cuáles son las características que hacen que lo quiera, pero Ujú. muchos de mis amigos tienen también esas características y yo no estoy enamorada de ellos. Entonces, ¿por qué de él sí y no de ellos? Entonces, porque pues, ay, es que porque es buena gente y me trata bien y me hace sentir bien, pero hay mucha gente que hace eso Ujú. y yo no estoy enamorada de esa gente. Entonces,
¿por qué amamos a quien amamos? O sea, ¿cuál es la explicación de esa conexión? O sea, porque... Pero María, fijo, fue una charla de esas astrales, pero ¿a qué conclusión llegaron, por ejemplo? Es que no tratamos de explicar eso, sino que tratamos de explicar otras cosas, de Y que hay llegaron a esa cosas que no... pregunta. Sí, porque yo traté de explicarle a qué me refería yo, porque, y está relacionado con esto de la religión, porque yo sigo siendo una persona creyente en lo divino. Ah, No ok, soy ok. religiosa, y no me gusta estar como, ay, ¿por qué no crees en Dios? No voy así diciendo, soy cristiana, hola. No, no, es algo personal. Y me parece interesante porque soy científica y a mí me gusta todo lo que tiene que ver con evidencia. No Ujú. tengo evidencia física de que lo divino existe y sin embargo creo en eso. ¿Sí? Y entonces le dije, como por ejemplo en el amor no es algo que yo pueda explicar, yo no tengo evidencia física de decir, ay, sí, el amor es esto, pero es que es algo que yo lo siento, pero no sé qué es. Entonces le dije, puedo decir por qué estoy enamorada de ti, pero no puedo decir cuál es la razón, porque hay otras personas que, como te repetía, que me hacen sentir bien, me caen bien, son buena gente, pero no siento eso por ellos, pero por ti sí. Entonces traté de hacer esa analogía, por eso es que estaba hablando de eso, pero sí me gustaría entender la verdad, pero Es, no pienso eso de quisiera saber si Dios existe o no, porque es algo personal, siento yo. Y, sí, sí. uh-huh, Sí, yo creo que de hecho el problema de la religión, o por lo que mucha gente no le gusta la religión, es porque la religión tiende a ser impositiva. uh-huh, Entonces, o sea, creo exactamente. que desde ahí está como, así lo veo yo, no que todo lo demás, o sea, media vez uno respeta a los demás y uno crea lo que cree, está bien. Y por ejemplo, con lo del amor, y no sé si seguramente más gente se lo ha planteado, pero yo cuando me lo he planteado llegué a la conclusión de que, por ejemplo, no es la persona, sino es el momento o las variables en que llegó la persona. Porque para mí, esa misma persona que uno quiere un montón, o sea, si lo hablamos que no es la familia, puede haber sido cualquier otra persona, lo que decidió que fuera esa persona era como yo estaba en ese momento, qué estaba pasando yo. Y eso es algo que Uh-huh. no podemos controlar al final, pero al menos yo llegué a esa conclusión ahorita, seguramente tal vez como en un año ya no crea lo mismo, pero creo que es lo que me hace, me da paso ahorita. Pero bueno, Uh-huh. muchas gracias, Clister, de verdad, por estar acá en el podcast. Y no sé si quisiera dar algo de despedida o decir unas palabras y ahí terminaría el podcast. Ok, gracias. Uf. Bueno, creo que la vez pasada lo que dije, en la Ah, vez pasada que hablamos, creo que vale la pena repetirlo, aunque en ese entonces estaba más relacionado con lo que habíamos hablado. Y es, es una frase con la que me gusta terminar la mayoría de mis conferencias o mis pláticas en donde hablo de mi viaje, sí, my journey para hacer la maestría, uh-huh. que es que no nos den miedo los rechazos, ¿verdad? Porque nos van a decir muchísimos nos en toda la vida, ¿verdad? Así no, no a este trabajo, no a esta beca, qué sé yo, no te doy carta de recomendación, no, no, no. Pero alguien nos va a dar un sí. Y ese sí es lo que nos cambia la vida. Entonces, no importa si te dan 900 no, si te dan un sí, ese es el sí que hay que tomar y hay que usar para seguir adelante. Entonces, al final uno solo necesita un sí, entonces hay que buscar ese sí, pero si ese sí no llegara, por lo menos mmm, si lo intentamos, eso ya vale muchísimo. Entonces es mejor intentarlo y fallar que nunca haberlo intentado. Eso es lo que yo pienso. Es como mi pedazo de consejo que quiero dar. No, está bien. Y bueno, muchas gracias a los que nos escucharon hasta el final y bueno, un abrazo. Y bueno, eso sería el podcast, Cristian. De verdad, gracias por otra vez dar su tiempo a esto. No, gracias a ti. Estuvo interesante esta plática Sí, también. estuvo más fluida, no sé, estuvo muy genial, la verdad. Y bueno, muchas gracias y creo que ya es de noche, de hecho.